Vamos a comenzar con el capítulo número 9, el penúltimo capítulo del curso, llamado Campos Variables en el Tiempo. Aquí, en este capítulo, vamos a ver ya campos magnéticos y campos eléctricos ya que varían en el tiempo. Bien, comencemos con cómo se descubrió que los campos magnéticos al variar en el tiempo producen corrientes eléctricas. Antes ya se había notado que toda corriente eléctrica produce campos magnéticos. Y en 1831 más o menos, estos dos señores, Michael Faraday y Joseph Henry, que el apellido de ese señor es el Henry de la unidad de la inductancia, en honor a ese señor, Joseph Henry. Estos dos señores, este en Inglaterra y ese señor en Estados Unidos, casi simultáneamente en el año 1831, descubrieron que los campos magnéticos variables en el tiempo, podía producir corrientes eléctricas. Como les dije ahora, antes de esto, solamente se creía que las corrientes podían producir campos magnéticos. Después de esto, se notó que podía ocurrir todo lo contrario también, de que los campos magnéticos, pero variables en el tiempo, podían producir corrientes eléctricas. De muchos experimentos que hizo este señor Michael Faraday, y enunció la ley de la inducción electromagnética. Ley de inducción electromagnética. Ley de la inducción electromagnética. Entonces, Faraday, básicamente, debido a muchos experimentos que hizo, enunció la famosa ley de Faraday, o ley de inducción electromagnética, que dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que atraviesa ese circuito. Oye, despacio, cerebrito. Esa es la famosa ley de la inducción electromagnética, con el signo cambiado. O sea que matemáticamente lo que les acabo de decir, vuelvo y repito, que la fuerza electromotriz inducida, cuando digo fuerza electromotriz inducida, estoy hablando de la fuerza electromotriz, es como si fuera un voltaje que se crea en un circuito, debido a la variación del campo magnético que atraviesa ese circuito. Eso es lo que dice la ley de Faraday. Matemáticamente dice que la fuerza electromotriz se nota con este tipo de letra E, no es esta, porque esta la hemos utilizado para campos eléctricos. Ese tipo de eléctrica, fuerza electromotriz inducida en un circuito, es igual a, o es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético. Al decir rapidez, es el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Es directamente proporcional. Esta N es el número de espiras que pueda tener el circuito. Por ejemplo, si es una bobina, sería por cada espira se induce una fuerza electromotriz, y si son N espiras, sería N veces la fuerza electromotriz inducida creada, por ejemplo, en un circuito que sea una bobina. Esta es la famosa fuerza electromotriz inducida por la ley de Faraday, con el signo cambiado. Ese signo negativo, que lo determina la ley de Lenz, aparece por conservación de la energía. Entonces, ahorita les explico qué significa ese signo negativo, que lo determina la ley de Lenz. Entonces, de una vez les voy a explicar qué es la ley de Lenz. Esa ley de Lenz es básica para determinar la polaridad que tiene la fuerza electromotriz en un circuito. Entonces, vuelvo y repito. La famosa ley de Faraday, o ley de inducción electromagnética más concretamente, dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual
a, o es proporcional, o es igual a n veces, donde n es el número de espiras, por la rapidez del flujo magnético que atraviesa un circuito. O sea, matemáticamente es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Esto, el flujo se da en Weber, el tiempo en segundos, Weber sobre segundo, pues nos da voltios. Esa es la fuerza electromotriz inducida en un circuito. Ahora les voy a explicar en qué consiste la ley de Lenz. Vuelvo y repito, es muy importante esa ley porque nos permite determinar la polaridad de la fuerza electromotriz. Entonces veamos la ley de Lenz. Ley de Lenz. Creo que fue más o menos en 1834. Ese señor alemán, Heinrich Friedrich Lenz, enunció la siguiente ley. Dice así: la corriente inducida, debido a esa fuerza electromotriz, la corriente inducida en un circuito aparece en un sentido tal que se opone a la causa que la produce. La corriente inducida en un circuito aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. Así dice la ley de Lenz. Les voy a explicar qué significa eso. Supongamos que tenemos un espíritu. Puede ser, hagan de cuenta, ese espíritu. Claro, no de pasta, de material conductor, o sea, un conductor en forma de una espira. Aquí la estoy llevando de esta manera, no sé si alcanzarán a notar, así, donde esta es la espira, la mitad posterior atraviesa el tablero y la otra mitad viene acá. Bien, tenemos esa espira, está cerrada, tiene que estar cerrada, porque para que circule una corriente inducida debe haber un circuito cerrado. Tenemos acá un imán, que es el que nos va a crear, el campo magnético en esta región. Entonces hagan de cuenta que este es el imán, ese es el polo norte del imán y ese es el polo sur. Viene la espera acá. Entonces, cuando las líneas de inducción, como saben ustedes, salen del norte y tienden a llegar al sur. Salen del norte y tienden a llegar al sur. Bien, tenemos esto. Norte. Empiezo a meter el imán dentro de la espira. O sea, metemos el imán dentro de la espira. Ese es el recorrido del imán dentro de la espira. Noten que al meter el imán dentro de la espira, las líneas de inducción cada vez se van acercando más hacia la espira. Por lo tanto, al acercarse el imán, las líneas de inducción cada vez se va metiendo más dentro de la espira porque se está acercando. Entonces, esta línea de inducción, al meterse cada vez más el imán acá, esta espira va a sentir más cantidad de líneas de inducción que atraviesan la espira, porque el imán se está metiendo. Y ustedes saben que el flujo magnético es proporcional a la cantidad de líneas de inducción que atraviesan un área de sección transversal. Ese es el área de la espira. Entonces, al irse metiendo el imán, la espira siente que cada vez las líneas de inducción están entrando más, por tanto el flujo magnético está entrando y cada vez va subiendo más el flujo magnético. Entonces noten ustedes que cada vez que pasa el tiempo que se mete la espira, el flujo magnético va aumentando porque las líneas de inducción van aumentando. Entonces, atendiendo la ley de Faraday, si hay un flujo magnético que está cambiando, miren que está aumentando en el tiempo, entonces según esto, en este caso sería una espira, existiría acá una fuerza electromotriz en todo punto de la espira. Esa fuerza electromotriz, que es como si fuera un voltaje, o es un voltaje, entonces como encuentra un camino cerrado, ese voltaje produce una corriente.
esa corriente es la que llamamos la corriente inducida, porque es creada por la variación del flujo magnético, por la meta del imán. Entonces aquí es donde entra en acción la ley de Lenz. La ley de Lenz dice, la corriente inducida que aparece en un circuito tiene la dirección tal que se opone a la causa que la produce. La causa que está produciendo la corriente inducida por la espira es la fuerza electromotriz. ¿Pero quién está produciendo la fuerza electromotriz? ¿Cuál es la causa? La meta del imán. Por lo tanto, al circular por acá una corriente, esta corriente va a producir un campo magnético dentro de la espira, como usted ya sabe. Todo conductor con corriente produce un campo magnético, y si es una espira, pues va a producir un campo magnético. ¿En qué dirección debe producirse ese campo magnético? Que se oponga a la causa que lo produce. La causa que lo produce es la meta del imán. Por lo tanto, aquí debe haber una corriente que produce un campo magnético que se oponga que el imán penetre. Entonces, por acá debe aparecer una corriente de tal sentido que produzca aquí un campo magnético. Produzca aquí un campo magnético de esta manera. Ese campo magnético que yo veo en rojo es el creado por la corriente en aspira. Miren que va en sentido contrario a la línea de inducción del imán, que está entrando y que es el que está creando la fuerza electromotriz y por consiguiente la corriente inducida. Entonces miren que ese campo magnético se opone a este campo magnético del imán. Por lo tanto, el imán va a sentir una repulsión. Va a sentir que están evitando que el imán siga moviéndose dentro de la espira. Entonces, para que circule un campo magnético en esta dirección debido a esta corriente, ¿en qué sentido va la corriente? Por la regla de la mano derecha, vemos que si la corriente va en ese sentido, entra por acá, o sea, entra por acá y se mete por debajo. Entonces aplican la regla de la mano derecha. Miren, el pulgar nos indica la corriente. Y miren los dedos. Los dedos dentro de la espira están hacia acá, o sea, hacia la derecha. Por lo tanto, la corriente debe ir en ese sentido. Viene por acá, sale del tablero y se mete por acá y da la vuelta así, de esta manera. Da la vuelta de esta manera. Ese sería el sentido de la corriente, para que produzca un campo magnético adentro, hacia la derecha, oponiéndose a la meta del imán. Por lo tanto, en ese instante, cuando el imán está penetrando, se va a producir una corriente en ese sentido. Ahora, si saco el imán, nuevamente se va a inducir una fuerza electromotriz, pero en ese caso es debido a que a medida que el imán está saliendo, ya cada vez las líneas de inducción se están alejando de la espira, por lo tanto cada vez el flujo magnético que atraviesa el área de la espira va a ser menor, porque el imán se está alejando. Entonces va a producir una variación de flujo, pero en disminución. De todas maneras hay una variación de flujo, pero disminuyendo. Y con el signo negativo indica que evita que ese flujo empiece a disminuir. Por lo tanto, quiere aparecer una nueva corriente acá, inducida, que se oponga a la causa que la produce. La causa que está produciendo esa nueva fuerza electromotriz y la corriente es debido a la sacada del imán. Por lo tanto, debe aparecer acá una dirección del nuevo campo magnético producido por la corriente inducida, que trate de evitar que el imán se vaya, que vaya en ese sentido. Y entonces debe producirse aquí un campo magnético que trate de atraer el polo norte y evitar que el imán se vaya. Y para que se produzca un campo magnético dentro de la espira, que vaya en ese sentido, miren, en ese sentido, entrando a la espira, pero hacia la izquierda, miren el dedo, el pulgar. Miren que va en ese sentido, o sea, que ya cambia la dirección. Aquí sería entrando y aquí sería saliendo. Entrando por acá, sale por acá. O sea que la corriente en este caso estaría haciendo esto, metiéndose al tablero y saliendo por acá, para que produzca un campo magnético ya de derecha a izquierda
y trate de atraer el polo norte del imán, evitando que el imán se vaya. Se opone a la causa que la produce. La causa que la produce es la sacada del imán. Por tanto, la corriente inducida debe producir un campo magnético que trate de que el imán no se vaya, sino retenerlo. Entonces, si hacemos un movimiento así continuo, metiendo el imán hacia esta manera, vemos que se va a producir una corriente variable en direcciones opuestas. Un sentido, luego en otro sentido, un sentido en otro sentido, a medida que se mueve el imán. Ahí es donde se origina la famosa corriente alterna, corriente que cambia de sentido en cada ciclo. Esa es la famosa ley de Lenz, y así hallamos el sentido de la corriente inducida por la ley de Lenz, así como se acaba de explicar, y con el sentido de la corriente inducida podemos hallar la polaridad de la fuerza electromotriz en este circuito. Bien, vuelvo y repito, esa ley es importante para poder hallar la corriente inducida en un circuito y por consiguiente la polaridad de la fuerza electromotriz. Hay varias formas de crear fuerza electromotriz. La primera ya vimos. Digamos así, fuerza electromotriz, FEM, fuerza electromotriz inducida por variación del campo, magnético. Entonces simplemente es la ley de Faraday, porque el flujo magnético depende del campo magnético. Entonces tenemos que la fuerza electromotriz es igual a menos n derivada parcial del flujo con respecto al tiempo, ya que es una derivada parcial porque el flujo puede depender de la posición x, y, z y del tiempo también, claro. Pero la fuerza electromotriz, que es la diferencia potencial, como les comenté ahora, es la diferencia potencial en un circuito, ¿a qué es igual? Es igual a la integral a través de un circuito cerrado de E.dl. ¿Recuerdan esa fórmula? Cuando vimos potencial electrostático, la diferencia potencial, que es fuerza electromotriz, entre dos puntos es la integral de E.dl. Claro, menos E.dl. Pero aquí estoy analizando la integral de un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque es un circuito cerrado, que es toda trayectoria cerrada, un circuito. E.dl, entonces nos quedaría acá de que la integral de E.dl a lo largo de una trayectoria cerrada, que es un circuito, es igual a menos n derivada del flujo con respecto al tiempo. Noten que aquí tenemos la integral a través de una trayectoria cerrada de E.dl. Ojo con esto, este campo eléctrico ya no es un campo eléctrico conservativo. ¿Saldrá esto en un parcial? Yo creo. Ya no es el campo eléctrico que hayamos utilizado antes en electrostática, donde ese campo eléctrico era conservativo y que la integral de ese campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada era cero. ¿Recuerdan ustedes? ¡Santa artimaña! Aquí miren que ya no es igual a cero. Eso nos indica que ya este campo eléctrico inducido no es conservativo y sus líneas de fuerza ya no son líneas que salen de una carga positiva y llegan a una carga negativa, ya no. Estas líneas de fuerza de este campo eléctrico son líneas cerradas, siempre son líneas cerradas que se encierran sobre el circuito cerrado. Recuerden, ya no es un campo conservativo, el campo eléctrico inducido creado por la variación del flujo magnético. Aquí aplicando, bueno, aquí podemos tener ya una expresión más general, que es lo que se conoce como la ley de Faraday en su forma, bueno, aquí está integral diferencial, ahorita vemos cómo sería en su forma diferencial. Esta es la cuarta ecuación de Maxwell, de las famosas 4 ecuaciones de Maxwell. Ya vimos
que es la ley de Gauss. En electrostática vimos la ley de Gauss para el magnetismo, vimos la ley de Ampère, y ahora estamos viendo la cuarta ecuación fundamental, la ley de Faraday, que es esta. Llevemos esta expresión de la ley de Faraday en otros términos, en forma diferencial. Sería aplicando el teorema del rotacional. Tenemos que esto es nabla cruz E igual a menos n derivada de campo magnético con respecto al tiempo. Esta es la ley de Faraday en su forma diferencial. ¿De dónde sale esto? ¡Dime cómo! Ustedes ya recuerdan aplicarle el teorema de rotacional. Entonces hacemos el límite cuando delta de superficie tiende a 0 de 1 sobre delta de superficie de la integral de E punto de L. Al darle una trayectoria cerrada, le sacamos también límite acá, menos n límite cuando delta de superficie tiende a 0 de 1 sobre delta de superficie de la derivada del flujo con respecto al tiempo. Esto simplemente es rotacional. Y eso es igual a menos n. Como esto es derivada con respecto al tiempo, saquemos ese derivada con respecto al tiempo y nos queda el límite cuando delta de superficie tiende a 0, donde esté delta de superficie y la superficie limitada por esta trayectoria cerrada. De el flujo magnético, de límite cuando delta S tiende a 0 de 1 sobre delta S del flujo magnético. Y esto por definición, recuerden ustedes que eso por definición es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, eso sería de esta manera, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y esto es la derivada límite cuando el S tiende a 0, es la derivada de esa expresión. Claro, esto es con respecto al tiempo, que es constante con respecto a la superficie. Eso por definición simplemente es el flujo, flujo derivada con respecto al tiempo. ¿Y qué es el flujo? El flujo es la integral de B punto ds. Entonces tenemos la definición de la derivada con respecto a la superficie, de la integral con respecto a la superficie. Entonces esto y esto se cancela de igual, ¿sí? Porque es una antiderivada, porque es la integral de superficie, esta es la derivada de esa superficie. La derivada de la integral me da esto de acá. Entonces nos quedaría menos n derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? Del campo magnético. Que es lo que llegamos acá. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Esta es la fuerza electromotriz inducida por variación del campo magnético. Esta, si queremos llevar eso en forma integral, pues esto quedaría de esta manera. La integral de E punto de L es igual a menos derivada con respecto al tiempo de la integral de B punto ds. Y aquí tenemos la famosa ley de Faraday en forma de integrales y esta en forma de diferenciales. Simplemente hacer este paso acá, flujo es igual a la integral de B punto ds, y llegamos a la ley de Faraday en su forma integral y en su forma diferencial, haciendo este paso. Veamos otra forma de crear una fuerza electromotriz. Esa forma es por movimiento del circuito o en un conductor. Entonces, podemos decir numeral B, FEM inducida por movimiento. Es la otra forma de crear una fuerza electromotriz. Por movimiento, puedo explicarles cómo es. Supongamos que yo tengo en una región un campo magnético constante, uniforme,
Estas crucecitas indican que estoy considerando que el campo magnético está entrando al tablero, está entrando. Ese es el campo magnético B. Y coloco ahí adentro un pedazo de alambre conductor, un pedazo de alambre, supongamos este. De un extremo, llamémoslo extremo A, bueno, coloquémoslo A minúscula, y el extremo B minúscula. Ese es un pedazo de alambre. Miren que está suelto, es un pedazo de alambre cualquiera, un alambre conductor, una varillita conductora, y está en esa región. Entonces, vamos a suponer que cogemos ese alambre y lo movemos con una cierta velocidad. Supongamos que vamos a moverlo con una velocidad B, hacia la derecha. Entonces, vamos a ver qué le ocurre a ese alambre cuando se está moviendo dentro de ese campo magnético. Un pedazo de alambre desde un extremo A hasta un extremo B. Entonces, vamos a ver. Como estamos analizando el movimiento de un cuerpo macroscópico, ya usted ya sabe que lo mejor es analizarlo por pedacitos. Entonces, tomemos un diferencial de ese pedacito, de ese conductor, tomemos un pedacito. Supongamos que nuestro pedacito que estamos considerando es este. Como siempre, en cualquier parte del alambre cogemos un pedacito de conductor, un diferencial de longitud, un elemento de longitud. Ustedes ya saben que ese elemento de longitud se puede expresar por medio de un vector, cuyo vector es tangente en ese punto que estamos considerando. Un diferencial de longitud. Este pedacito de conductor, ese pedacito de alambre, pues va a tener una pequeña cantidad de carga eléctrica. No hay carga eléctrica que se esté moviendo, porque por aquí no circula corriente, pero sí hay una cantidad de carga libre o portador de carga. Ahí, por ejemplo, los electrones, acá. Por lo tanto, en este pedacito va a haber coloquémoslo acá, un dq. Ahí va a haber una cierta cantidad de portadores de carga del conductor. Lo repito, cargas libres, como los electrones, es un conductor metálico. No se está moviendo por el alambre, ¿por qué? Porque aquí no hay ninguna corriente. Pero ese pedacito de carga se está moviendo, porque todo el alambre se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, ese pedacito de carga también se está moviendo con la misma velocidad v del alambre. Recuerden ustedes que cuando una carga eléctrica se está moviendo dentro de un campo magnético externo, esa carga eléctrica experimenta una fuerza magnética. Pues eso mismo está ocurriendo acá. Esta carga eléctrica, o este pedacito de carga, de ese pedacito de conductor, al estarse moviendo con esa velocidad dentro de este campo magnético, va a experimentar una fuerza magnética. Ese pedacito de fuerza magnética es igual a dq por b cruz b. ¿Recuerdan la formulita? Fuerza magnética es igual a carga por velocidad cruz campo magnético. Pero estoy tomando un diferencial porque estoy analizando ese pedacito de alambre. Bien, ¿en qué dirección iría esa fuerza magnética? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Aplicando la regla de la mano derecha, velocidad, cruz, campo magnético, la fuerza iría, o el diferencial de fuerza iría hacia arriba. Diferencial de fuerza magnética. Iría hacia arriba aplicando la regla de la mano derecha. Entonces, sobre este alambre va a experimentar fuerzas sobre carguitas que se encuentran dentro del alambre, en esa dirección. Pero como el alambre está torcido, entonces esta fuerza la podemos descomponer en una componente en la dirección del alambre, o sea del diferencial de longitud, y una componente perpendicular al conductor. O sea, supongamos que este es el conductor.
Entonces, la fuerza sobre las carritas acá van a ver una componente de la fuerza que hace que las cargas se muevan por el conductor. Y la otra componente, miren, esa componente es perpendicular al conductor. Por lo tanto, esa fuerza perpendicular al conductor, las cargas no se pueden salir del conductor. Esa fuerza que ejerce sobre esas carritas acá, pues no pueden salirse del conductor. Las cargas se encuentran dentro del conductor. De la única manera en que se puedan mover es en dirección del conductor, o sea, en dirección del conductor, o sea, en dirección paralela al diferencial de longitud. Entonces, ¿qué ocurre con esas cargas? Que se pueden mover en dirección del conductor, según esta fuerza. Entonces, estas cargas, la carga positiva, va a empezar a moverse. Recuerden que esto supone que es una carga positiva. Se empieza a mover acá la carga positiva y la carga negativa empiezan a moverse y a agruparse en ese extremo debido a esa fuerza. Las cargas positivas se van hacia ese extremo por la regla de la mano derecha y por tanto la carga negativa se empieza a mover hacia el extremo A. De ahí no pueden salir, no pueden salir, tendrían que ser unas fuerzas muy inmensas para que puedan salir de las fuerzas de ligaduras de los átomos, del conductor, del material. Por tanto, aquí se va a agrupar carga negativa y aquí se va a agrupar carga positiva. Pero si hay una agrupación de carga positiva acá y una agrupación de carga negativa, aquí se va a producir un campo eléctrico a lo largo del conductor. Campo eléctrico que sale de la carga positiva y tiende a llevar a la carga negativa. Ustedes ya saben eso. Por lo tanto, aquí en esta parte donde estamos analizando ese pedacito de conductor, va a experimentar una fuerza tangencial al alambre. Esa fuerza tangencial sería la fuerza electrostática producida por el campo eléctrico producido por esa agrupación de cargas. Llamamos esta fuerza diferencial de fuerza electrostática. Mire que va tangencialmente por el movimiento de las cargas del conductor y miren que se opone a esta componente de la fuerza. Coloquemos pues un poco más apropiado esta fuerza. Diferencial de fuerza electrostática. Por lo tanto, esta componente de la fuerza con esa componente de la fuerza magnética se van a anular. ¿Por qué? Llega un momento en que se encuentran ya en equilibrio, que esas agrupaciones de cargas positivas y negativas acá produce un campo eléctrico ya fijo y ya no se van a mover más cargas en dirección de la fuerza magnética. Por tanto, las dos fuerzas se van a anular para mantenerse esto en equilibrio, porque si no, el campo eléctrico haría fuerzas sobre esa carga que tratarían de sacar los electrones o las cargas, los partes de carga fuera del alambre. Eso no ocurre. Por lo tanto, aquí, durante el movimiento, se va a establecer un equilibrio entre la fuerza magnética que empuja las cargas positivas a ese extremo, las cargas negativas en ese extremo del conductor, con el campo eléctrico que produce una fuerza que se opone y trata de que esas cargas, que el campo eléctrico vaya en esta dirección. Por lo tanto, se ejerce una fuerza sobre esas cargas en dirección contraria a esta fuerza. Entonces, al establecerse el equilibrio, podemos decir que el diferencial de fuerza magnética es igual, miren que va en dirección contraria, menos diferencial de la fuerza electrostática. Bien, el diferencial de fuerza es dQ B cruz B. Y el diferencial de fuerza electrostática, recuerden ustedes en términos de campo eléctrico, es igual a dQ por el campo eléctrico. Cancelamos el dQ y nos queda que la intensidad del campo eléctrico, bueno, esto es negativo, ¿no? E es igual a menos B cruz B. Aquí encontramos cómo se crea un campo eléctrico inducido por la variación por el movimiento del conductor en presencia de un campo magnético. Miren bien, menos B cruz B. Miremos,
¿Cómo se halla el campo eléctrico inducido cuando un conductor se está moviendo en presencia de un campo magnético? Veamos. Velocidad. Campo magnético. Apunta hacia arriba. Apunta hacia arriba, claro. Apunta hacia arriba, pero para que se produzca aquí adentro un campo eléctrico, descomponemos esa fuerza en dirección del conductor. Sería esa componente. Y me dicen, B cruz B, le cambiamos el signo. Si nos dan esta dirección hacia allá, al cambiar el signo nos da la dirección hacia acá, y efectivamente, hacia acá es donde se está produciendo el campo eléctrico. En esta dirección. Campo eléctrico. Por tanto, miren que el campo eléctrico es contrario, el signo negativo es contrario a ese producto cruz. B cruz B, que es la fuerza de la componente hacia allá, en la dirección pues, del conductor. Como les expliqué, esa componente perpendicular no tiene nada que ver ahí, porque esa componente perpendicular hace que los electrones traten de salirse de las paredes del conductor, y eso no puede ocurrir. Brillante deducción, Batman. Jamás se me hubiera ocurrido. Multiplicamos ambos lados por un desplazamiento, por el dl. Entonces tenemos E punto dl igual a menos B cruz B punto dl. Multiplicamos ambos lados por el diferencial de desplazamiento. Y recorramos ese diferencial de desplazamiento desde el punto A hasta el punto B. O sea, integremos para hallar las contribuciones del campo eléctrico en dirección del conductor, E punto dl. Integrando desde A hasta B, sería E punto dl igual a menos la integral de B cruz B punto dl, desde A hasta B. ¿Recuerdan esta expresión? De que la fuerza electromotriz o diferencia potencial entre los dos puntos, entre A y B, o E sub B menos E sub A, recuerdan ustedes, se o menos la integral desde A hasta B de E punto dl. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan? B sub B menos B sub A entre los dos extremos de una región es menos la integral del punto L. Eso lo hicimos por allá en campos electrostáticos. La diferencia potencial entre dos puntos. La diferencia potencial entre dos puntos. Punto B, punto A. Menos la integral del punto L. ¿Y qué tenemos acá? E punto dl. O, si quieren, multipliquemos por menos y nos quedaría menos la integral de A hacia B de E punto dl igual a B cruz B punto dl. ¿Y qué es esto? Esto es la fuerza electromotriz entre A y B. Esto es esto y acá. Por lo tanto, nos quedaría que fuerza electromotriz desde A hacia B es igual a la integral, esto es desde A hacia B, de B cruz B punto dl, desde A hacia B. O si se quiere, fuerza electromotriz en el punto B menos en el punto A, es lo mismo de acá, la integral desde A hacia B de B cruz B punto dl. Vaya, esto hay que celebrarlo. Esta es la fuerza electromotriz por movimiento, lo que se induce en los dos extremos del conductor, en los dos extremos, es la integral desde los dos extremos de B cruz B punto dl. Miren que aquí hay doble producto, un producto cruz, y luego ese producto cruz que es un vector, le ejecutamos el producto a punto con el diferencial de longitud. El diferencial de longitud, como pueden ver, es el diferencial de longitud del conductor en cualquier parte que ustedes consideren. Bien, esa es la fuerza electromotriz por movimiento. Una cosa, utilizando esa ecuación, podemos hallar de una vez la polaridad de los extremos de este conductor, de la fuerza electromotriz inducida. Si partimos de acá y llegamos al punto B, resolviendo esta integral, y si esto nos da positivo, significa que B sub B, acá, o E sub B, la fuerza electromotriz, si esto nos da positivo, significa que B sub B es mayor que B sub A.
O sea que el potencial acá es mayor que el potencial acá. Por lo tanto, si aquí es mayor, ese sería positivo. Si aquí es menor, ese sería negativo. Si al resolver la integral nos da menos tantos voltios, si nos da esto negativo, significa que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Si el potencial en A es mayor que el potencial en B, entonces significa que este es más y este sería menos. Esa es una forma de hallar la polaridad de la fuerza electromotriz utilizando la integral. Si no hay una fuerza electromotriz utilizando la integral, entonces ¿qué toca que hacer? Aplicar la ley de Lenz. Que la corriente inducida aparece en un sentido tal que se opone a la causa que la produce. Esa es la fuerza electromotriz. Bueno, eso es entre un extremo y otro extremo. Pero generalmente uno trabaja con un circuito cerrado. Allá la fuerza electromotriz a través de un circuito cerrado que se está moviendo. Entonces, para un circuito cerrado, tenemos que si es un circuito cerrado, la fuerza electromotriz es desde ya fuerza electromotriz a través de un circuito cerrado es igual a la integral de E.dl cerrado y es igual a la integral cerrada de B cruz B punto dl cerrado. Llegamos a esto mismo. ¡Lo logró! Eso es cuando se trata de recorrer un circuito cerrado. Si es para hallar la polaridad en un tramo de longitud de un conductor, pues utilizamos este. Este es a través de un circuito cerrado, y si es un circuito cerrado, se crea una fuerza electromotriz, y al ser cerrado, ya se produce ya una corriente inducida por ese circuito. Ahora veamos el otro tipo. Vimos fuerza electromotriz inducida por variación del campo, B, fuerza electromotriz inducida por movimiento. Ahora veamos la fuerza electromotriz inducida por variación del campo y por movimiento, o sea, las dos formas, simultáneamente. Entonces sería C, fuerza electromotriz inducida por variación del campo magnético y por movimiento. Fuerza electromotriz inducida por variación del campo y por movimiento. Entonces tenemos lo siguiente. Fuerza electromotriz total es igual a la fuerza electromotriz debido al flujo magnético, o sea, al cambio de flujo magnético, o sea, este de acá, por variación del flujo, y más la fuerza electromotriz inducida por movimiento, o sea, en el caso que ese conductor se esté moviéndose y fuera eso, ese campo magnético está variando en el tiempo. Entonces, sobre ese conductor va a experimentar dos fuerzas electromotrices adicionales, por variación del campo magnético y por movimiento. Es lo que vamos a ver acá. Pero la fuerza electromotriz por variación del flujo ya vimos que es esta, que es igual a menos n derivada del flujo con respecto al tiempo, más fuerza electromotriz por movimiento, que es esta que es la fuerza electromotriz, es igual a la integral de B cruz B punto dl a lo largo de la trayectoria cerrada. Pero esta fuerza electromotriz total de todo el circuito es lo mismo que tener la integral de E punto dl. Esa es la fuerza electromotriz total en términos del campo eléctrico. Mírenlo acá. El total. En términos pues de claro del campo eléctrico inducido es igual a menos n derivada del flujo con respecto al tiempo y más la integral del circuito cerrado de B cruz B punto dl. Esa es una expresión. ¡Lo logramos! Esa es la fuerza electromotriz total.
en términos claros del campo eléctrico inducido, que es esto mismo, es la suma de estas dos fuerzas electromotrices, por variación del flujo y por movimiento. Bueno, llevemos eso en términos de rotacional, para encontrar otra ecuación, pero ya en términos de rotacional, o sea, una ecuación ya diferencial, aplicando el rotacional. Tenemos que esto, como vimos por acá, miren, rotacional, eso es lo que tiene rotacional del campo eléctrico es igual. Si sacamos, como les expliqué yo acá, para sacar esto hay que sacar límite a ambos lados. El límite cuando delta S tiende a superficie, el delta S tiende a 0, de 1 sobre delta de superficie de esta integral, eso es rotacional. Al sacar acá el límite, cuando delta S tiende a 0, de 1 sobre delta de superficie del área con respecto al tiempo del flujo, que es B, que es la integral de B por ds, eso nos quedaría menos n derivada de B con respecto al tiempo, como les expliqué yo acá. Acá, esa parte de acá. Más, como estoy sacando rotación a lo largo de una trayectoria cerrada, que es igual a este de acá, me quedaría rotacional, pero ¿de quién? De B cruz B. Y así obtengo la expresión de la fuerza electromotriz inducida total por variación del flujo y por variación del movimiento en términos de una ecuación diferencial, o sea, en términos de diferenciales, mejor, de diferenciales. Rotación del campo eléctrico es igual a menos n, recuerden que es el número de espiras que pueda tener ese circuito, derivada del flujo con respecto al tiempo del campo magnético, más el rotacional de ese producto cruz, B cruz B. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Ahí tenemos las tres posibles formas de hallar la fuerza electromotriz inducida en un circuito o en un conductor.